Muy buenas noches, apreciados hermanos. Es una alegría dar inicio a esta semana del todo especial acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. En nombre de las iglesias del Distrito de La Paz, aquí en la provincia de Entre Ríos, queremos darle a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Queremos agradecer la participación de los hermanos que nos están acompañando desde distintos lugares de la Argentina. Sabemos que hay personas que nos están acompañando en este momento desde Buenos Aires. Un saludo para ustedes. Otros hermanos sé que nos están acompañando desde Salta o también de la querida provincia de Jujuy. Un saludo y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Quería contarles que desde fines del mes de agosto, aquí en nuestro distrito, el Distrito de La Paz, como ya mencioné, nosotros hemos iniciado en nuestros cultos de oración que se realizan los días miércoles, una serie de estudios basados en el libro Preparación para la lluvia tardía. Y esas reuniones, hermanos, fueron de mucha bendición espiritual. Nosotros hemos podido experimentar la mano de Dios en nuestras vidas. Pero también nuestro objetivo era poder concluir esa serie de estudios precisamente con esta semana especial que hemos titulado Recibiréis Poder. Es por eso que durante esta semana van a estar predicando cada una de estas noches 6 pastores desde distintos puntos de nuestro país. Algunos de ellos trabajan acá en nuestra asociación, la Asociación Argentina Central, pero otros trabajan en la Asociación del Norte y también en la Misión Argentina del Noroeste. Cada uno de ellos van a estar presentando una temática diferente, pero todos los temas dentro de la temática del Espíritu Santo. Y saben, mis hermanos, estoy seguro, convencido, que los temas que se van a presentar van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Muy bien, antes de continuar con la programación, quiero invitarlos a que juntos podamos cantar el himno titulado Santo Espíritu. Así que pedimos a nuestro operador técnico que pueda compartir pantallas y todos juntos vamos a cantar este himno para alabar el nombre de Dios y para preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en esta noche. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Quiero dar tu mensaje a otros hasta que Cristo vuelva otra vez. Quiero dar tu mensaje a otros, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Muy bien, hermanos, después de haber entonado este lindo himno, quisiera que me puedan acompañar y juntos, por medio de una oración, podamos invocar la presencia de Dios en esta reunión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo,
Queremos en esta noche darte muchas gracias por tener la oportunidad de poder participar de estas reuniones, de poder escuchar cada uno de los temas que van a ser presentados hasta el día viernes, y de manera muy especial en el día de hoy queremos pedirte que puedas ungir a tu siervo, el pastor Víctor Moreno, para que él pueda presentar tu palabra y para que nuestros corazones puedan escuchar tu voz, para que nuestra mente pueda abrirse y pueda recibir el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, bendice nuestras iglesias, bendice nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esta noche vamos a tener la oportunidad de poder escuchar al pastor Víctor Moreno. ¿Quién es el pastor Víctor Moreno? Bueno, el pastor Víctor Moreno, en primer lugar, lo que quiero mencionar de él es que él es un pastor muy trabajador. Le gusta mucho el evangelismo, y con el pastor Víctor Moreno nos conocimos en la provincia de Jujuy. Cuando yo trabajaba por aquellos lugares, tuvimos la oportunidad de ser colegas allí en la misión argentina del noroeste, y conozco su trabajo, conozco su familia y lo aprecio mucho al pastor Víctor, ¿no? El pastor Víctor, él es oriundo de Colombia. Él está casado con Milena, su esposa, y ellos tienen una linda familia, 4 hijos. Y actualmente ellos, como familia ministerial, están trabajando allí en el distrito de San Pedro de Jujuy, en la provincia de Jujuy, ¿no? Pero también debo decir que el pastor Víctor Moreno, antes de ser pastor, él fue técnico dental, hasta que el Señor llamó a su vida, llamó a su corazón, llamó a la familia, y él vino a estudiar teología aquí en la Universidad Adventista del Plata, y desde entonces él, después de haber recibido ese llamado, llegó a ser pastor allí del distrito que ya mencioné, y él es actualmente un siervo de Dios. Así que el pastor Víctor Moreno nos acompaña en esta noche, le damos la bienvenida y también un caluroso saludo, un abrazo a la distancia, y le agradecemos de todo corazón por acompañarnos, por preparar este tema que va a ser sin duda muy enriquecedor para cada uno de nosotros. El tema que el pastor Víctor va a presentar se titula ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? Así que vamos a escuchar este tema. Bienvenido, pastor, y el tiempo a partir de ahora es suyo. Que Dios lo bendiga. Bien, el tema para esta ocasión tiene como título Conociendo al Espíritu Santo. Saben, hermanos, que estando en Colombia, hace muchos años, tuve el privilegio de servir a la iglesia como misionero. Y recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de visitar una zona donde predominaba mucho este movimiento o los movimientos pentecostales. Y comenzamos a desarrollar un trabajo en este sector, ¿sí? Sucedió que en una ocasión, visitando una casa, más específicamente era una finca realmente, comencé a charlar con la señora de esta casa, era una abuelita, y ella me escuchó hablar y comenzó a hacerme preguntas, y agarramos la Biblia y comenzamos a dar respuesta a todos los interrogantes que tenía esta señora. Y yo recuerdo que después de más o menos una hora de estar compartiendo, de repente la señora me dice, ¿sabe mi hijo que es tan lindo escucharlo hablar a usted y ver el conocimiento que tiene? Me expresaba ella, ¿no? Y de repente la señora me dice, ¿pero sabe qué sería lindo? Y yo le pregunto, madre, ¿qué sería más lindo? Me dice, más lindo sería que adicional a todo este conocimiento que usted tiene, al culto que vamos a tener en la iglesia. Y yo, vea, qué interesante, madre, qué bueno. Y cuénteme, ¿qué hay en la iglesia que pueda de repente verme motivado a ir, a acompañarle? Y ella me dice, sí, sería muy bueno que usted nos acompañe, porque sabe que si usted nos acompaña, yo tengo la certeza de que el pastor va a orar por usted
y el Espíritu Santo va a venir sobre usted. Porque vea, Víctor, me decía esta abuelita, me decía, Víctor, yo veo que usted conocimiento tiene de muchas cuestiones, pero sin lugar a dudas, creo que vea, si el Espíritu Santo viniera sobre usted, como ocurre conmigo cuando voy los domingos a la iglesia, ¿sí? Que el pastor ora y desciende el Espíritu sobre mí, ciencia de fe, crecería muchísimo más, muchísimo más. Y yo le digo, vea madre, qué interesante, qué interesante. De modo pues de que su invitación es para que yo vaya el domingo a la iglesia y de forma muy especial vaya a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la señora me dice, sí, Víctor, esa es mi invitación. Yo, sin lugar a dudas, creo que si el Espíritu Santo tomara posesión de usted, Víctor, vea, Dios lo va a utilizar más poderosamente como hasta aquí lo ha hecho. Y saben, hermanos, hermanas, ante ese diálogo, yo le pregunto a la señora, le digo, madre, pero escúcheme, mejor, respóndame una pregunta antes de que vayamos el domingo a la iglesia, ¿le parece? Y ella me dice, si respondo esa pregunta, ¿usted me acompañaría a la iglesia? Y yo le dije, vamos a hacer un trato. Si usted me responde esta pregunta, yo iría a su iglesia. ¿Listo? Y ella me dice, pregunte. Entonces yo le pregunto, madre, usted me dice que si yo voy a su iglesia, voy a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ella me dice, sí, claro, tengo la certeza porque cada 8 días cuando yo voy, reitero, el pastor ora y el Espíritu Santo toma posesión de mí y de todos los congregados. Entonces yo le pregunto, madre linda, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es? Y saben, hermanos, hermanas, fue para mí algo muy impactante ver cómo esta señora mudó su rostro y entró con un estado casi de desesperación y preocupación. Y yo alcanzaba a visualizar en su vista y en su apariencia cómo esta mujer comenzó a hacerse preguntas. Y de repente, eso que estaba pasando por su cabecita, ahora ella lo exterioriza. Y de repente me dice, Víctor, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es? Eso yo no lo tengo muy claro. Y saben, hermanos y hermanas, ante esa situación, ahora yo le pregunto a la señora, le digo, madre linda, porque usted quiere que el Espíritu Santo venga sobre mí, ¿verdad? Sí. Y ahora, usted me dice también de que quiere que vaya, porque cada vez que usted va a la iglesia, usted recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Pero ahora, madre, esto me preocupa. Me preocupa saber de que usted cada 8 días recibe algo que no sabe qué es. ¿No le parece que eso debe llevarnos a hacernos muchas preguntas? Y saben, hermanos, hermanas, la verdad, la confusión de esta señora, la preocupación y la desesperación, el no saber qué hacer, fue algo que me impresionó. Hasta el día de hoy recuerdo la actitud que asumió esa señora ante este tema que se planteó. Hermanos, hermanas, les confieso, ante la pregunta que le formulé a esta, yo quiero decirle que quizás esta mujer se vio consternada, perpleja, no esperaba que le hiciese esta pregunta. Yo les puedo confesar, hermanos, de que yo me fui para la casa, y realmente tuve que ir a mi Biblia también, porque al igual que esta mujer, creo que aunque había hecho las preguntas, yo mismo necesitaba saber en su plenitud quién o qué era el Espíritu Santo. Y yo no sé si en estos momentos estoy hablando para usted, hermano o hermana. Quizás no sé qué concepto tenga usted acerca del Espíritu Santo. Pero al margen de los conceptos que tengamos, yo quiero invitarte para que en estos momentos nos dispongamos, vamos a abrir la Biblia, vamos a hablar de este tema que es muy importante, de modo pues de que dispongámonos y preparémonos para conocer, ¿sí? Lo que Dios a través de su palabra tiene para decirnos, tocante al Espíritu Santo, ¿sí?
Ahora, familia, entonces, yo pienso que la pregunta que formulamos en esa ocasión a la seño, en esa ocasión, yo pienso que debiese de ser una pregunta que va dirigida a todos y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Porque les digo una cosa, hermanos. Hoy por hoy, y de tanto en tanto, aflora este debate. ¿Sí? Yo recuerdo estando en la villa, estudiando, hace más o menos unos 4 o 5 años, no más, perdón, hace unos 6 años más o menos, escuché que por ahí hubo un debate, ¿sí? Con el tema de la Trinidad, y siempre aflora el tema del Espíritu Santo. Y por eso esta pregunta. ¿Qué o quién? No sé qué concepto tengamos, ¿sí? Pero vamos a avanzar y vamos a ir desarrollando esta cuestión. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes que la comprensión que tengamos del Espíritu Santo va a incidir en gran manera en la relación que tendremos con Él. Hermanos, hermanas, así es la cuestión. La comprensión, el concepto que usted llegue a tener del Espíritu Santo va a afectar directa o indirectamente su relación, la forma como usted se va a aproximar al Espíritu Santo. Entonces, familia, noten esto. Si consideramos al Espíritu Santo únicamente como un poder divino misterioso, nuestros pensamientos serían, ¿cómo puedo tener más del Espíritu Santo? Pero, si vemos al Espíritu Santo como una persona divina, nos preguntaremos, ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de mí? Porque familia, de la pregunta, ¿qué o quién es el Espíritu Santo? Dijimos, la comprensión que tengamos, o mejor, la respuesta que demos a esa pregunta, va a dar como resultado la forma como nos relacionaremos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si para mí el Espíritu Santo es un poder, una energía, una cosa, aquí la pregunta es, ¿cómo hacer o qué hacer para tener ese poder? Y eso me hace eco un poco de la experiencia de Simón, el mago, del libro de Hechos. Aquel quien vio obrar con poder a los apóstoles y dijo, yo quiero tener ese poder. Yo quiero tener eso. Quizás, ustedes saben que Simón trabajaba anteriormente en este tema de la brujería. Y él dijo, si llego a tener ese poder, dijo, eso me habilitará para hacerme un gran negocio. Entonces, muchos, reitero, cuando ven al Espíritu Santo como un poder, pienso que ven en él el elemento perfecto para poder lograr muchos objetivos, o quizás cuestiones que tienen en su mente. Pero por otro lado, si yo me acerco al Espíritu Santo y lo considero una persona, la pregunta va a ser otra. No es cuestión de necesito ese poder para hacer, sino antes bien, Dios, aquí estoy. ¿Qué tienes para hacer conmigo? Es algo muy distinto. Reitero, acercarnos al Espíritu Santo como un poder, una energía, una fuerza, nos va a poner en una posición de nosotros vamos a controlar al Espíritu. ¿Ok? Pero por otro lado, si yo veo al Espíritu Santo como una persona, me pondré en una posición en la cual yo voy al Espíritu porque sé que Él es quien necesita, o mejor, desea y quiere utilizarme. Entonces, familia, reitero, la forma como nos acerquemos al Espíritu Santo va a repercutir en gran manera en la forma como nos relacionemos con Él. ¿Qué dice la Biblia respecto al Espíritu Santo, hermanos? Porque somos adventistas, somos el pueblo del libro. Nuestra doctrina, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión parte del texto bíblico. Nosotros no adherimos a filosofías, a conceptos, preconceptos, creencias, tradiciones. ¿Qué tiene la Biblia para decirnos respecto a este tema que es tan importante? Hermanos, continuamente nosotros oramos por el Espíritu Santo. Vez tras vez vemos la necesidad de orar por el Espíritu Santo. Sabemos que lo necesitamos, pero la pregunta es, ¿quién es o qué es? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bien, familia.
quiero compartir para ustedes dos textos bíblicos. El primero se encuentra en Hechos 10:38 y el segundo se encuentra en el libro de Romanos, perdón, la carta de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 3. Leemos, por favor, y acompáñenme. Hechos, capítulo 10, versículo 38. La palabra de Dios dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y ahora, Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y si ustedes notan, yo aquí hice un cambio de colores en las letras. Porque noten, familia, como en ambos textos, cuando se habla del Espíritu Santo, no se habla del Espíritu como un poder. Noten, en Hechos capítulo 10, versículo 38, Pedro, hablando de la ocasión cuando Dios ungió, el Padre ungió a Jesucristo, a su Hijo, con el Espíritu Santo, adicional a ello, le dotó de poder. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos, noten, dice: y el Dios de esperanza os llene. Ahora, así como Jesús fue ungido, Pablo ora para que la iglesia sea llena de gozo en paz en el creer. Y noten, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces noten que aquí hay una separación entre Espíritu Santo y poder. Esto es un texto o dos textos que son muy importantes, que nos ayudan a entender la distinción, o mejor, a darnos un concepto más claro de quién es el Espíritu Santo. Porque de una u otra forma, el concepto que muchos tienen del Espíritu Santo es que es un poder. Ahora, si tal argumento fuera así, podemos decir que aquí, en estos versículos, hay una gran redundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de, reitero, la ocasión cuando el Padre unge a Jesús con el Espíritu, no es necesario hablar de poder acá. Entonces vemos aquí una clara separación entre Espíritu Santo y poder. Y lo mismo ocurre aquí en la abundancia de esperanza en el poder o por el poder del Espíritu Santo. Dos cuestiones que van separadas. Y en esta última, Pablo pone manifiesto que el Espíritu Santo no es un poder. Más aún, el Espíritu Santo, si lo permitimos, él mismo da poder, habilita. ¿Ok? Bien, esto es una distinción que es muy importante que tengamos presente. Familia, a partir de estos momentos, yo quiero que tengamos presente, o quiero invitarle mejor, para que tengamos en cuenta tres asuntos. ¿Sí? Sobre esto vamos a charlar a partir de estos momentos. Tres asuntos que nos van a ayudar a entender quién es el Espíritu Santo, o qué es, manejémoslo entre comillas, ¿sí? Vamos a hablar de las representaciones del Espíritu Santo, vamos a considerar las cualidades personales y por último tendremos en cuenta los atributos y obras divinos. Esos tres asuntos serán los ejes sobre los cuales vamos a estar trabajando este tema, que nos va a ayudar a entender y a conocer quién es el Espíritu Santo. Entonces, consideremos las representaciones del Espíritu Santo. Familia, en la Biblia, al Espíritu Santo de una forma simbólica y metafórica también, se le ha comparado muchas veces como el viento, ¿sí? Y eso lo hemos registrado en San Juan 3, versículo 8. También al Espíritu Santo lo hemos visto simbolizado o representado como la paloma, ¿sí? Este texto hace alusión a la experiencia del bautismo de Jesús. También el aceite, ¿sí? La ocasión cuando Jesús fue ungido, ¿sí? A los sacerdotes, a los reyes, se les ungía con aceite, ¿sí? Y también al Espíritu Santo se le ha representado como el fuego. En este caso, esta referencia hace alusión a la experiencia del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre aquellos que estaban allí congregados en el aposento alto, ¿cierto? Como lenguas de fuego, lenguas de fuego. Todo esto
hace alusión, y quizás hay más alusiones, el agua, el sello, símbolos o metáforas que hacen alusión al Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos presente el fin último de estas representaciones, porque déjenme decirles que la mala comprensión de estas representaciones es lo que ha llevado a muchos a creer que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza. Y yo quiero en estos momentos hacer eco de algo que señaló en su momento Frank Hassel, ¿sí? Frank Hassel es uno de los eruditos de la iglesia. Él, para el año 2017, escribió este folleto, ¿sí? Más específicamente para el primer trimestre del 2017. Y él, hablando de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Y de muchas cuestiones que hacen al Espíritu Santo y destacando las representaciones del Espíritu Santo, él dijo lo siguiente: debido a que a veces el Espíritu Santo es presentado en la Biblia en términos impersonales, tales como viento o fuego, algunos han concluido que es impersonal, una especie de poder divino. Según este punto de vista, el Espíritu Santo se asemeja más a una corriente eléctrica que nos da poder en vez de existir como un ser personal. Aquí el doctor Hassel, entonces, hace alusión a cómo muchas personas, una vez que han visto el accionar por parte del Espíritu Santo, eso los ha llevado a la conclusión de creer o ver al Espíritu Santo como un poder, como una fuerza activa, eléctrica. Ahora, hermanos, es muy importante también que tengamos presente que la Biblia utiliza estos diversos símbolos o representaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Para darnos a conocer la obra del Espíritu Santo en favor del hombre. Y aquí tenemos que hacer una separación. Esas representaciones simbólicas, metafóricas por parte del Espíritu no son argumentos en favor del ser o la persona como tal, o quién es o qué es el Espíritu Santo. Las representaciones del Espíritu lo que buscan es darnos a entender la obra a través de la cual, o las obras a través de las cuales el Espíritu actúa en favor del hombre. Entonces, tengamos presente eso. Reitero, las representaciones son formas de entender el accionar por parte del Espíritu Santo, mas no son representaciones de quién o qué es Él. Ahora, vamos a considerar el segundo asunto, ¿sí? Hasta aquí hemos entonces hablado de las representaciones del Espíritu Santo. Ahora consideremos, ¿sí? Como segundo asunto, las cualidades personales del Espíritu Santo. Y antes de ahondar, ¿sí? Antes de ahondar en esta cuestión, permítanme destacar una cita de el teólogo e historiador de nuestra iglesia, Fromm. Él dijo lo siguiente: no es la posesión de pies y manos lo que caracteriza a una personalidad, sino el conocimiento, los sentimientos, la voluntad y el amor. Fromm, de una u otra forma, él quiere hacer una distinción para nosotros en cuanto a lo que es los elementos o las características corpóreas y la personalidad como tal. Entonces él dice, no es la posesión de manos o pies lo que me distingue como persona. Él va a hablar de el conocimiento, los sentimientos, la voluntad, el amor, las emociones, todas esas cualidades en esencias son los que hacen la personalidad. ¿Ok? Ahora, familia, podríamos decir que una persona es un ser con quien podemos comunicarnos y llegar a relacionarnos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, entonces, consideremos las cualidades personales del Espíritu Santo. Y para ello, vamos a permitir que Jesús, ¿quién más que Jesús? Para que nos dé su testimonio acerca de
cómo él entendía al Espíritu Santo. Familia, nosotros sabemos muy bien que Jesús, en su nacimiento, su vida, ministerio, resurrección, todo lo que hace a la vida de Jesús estuvo vinculado con el accionar del Espíritu Santo en su vida. La Biblia dice que él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En el momento de su bautismo, el texto bíblico dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Cuando resucita, luego vamos a leer por ahí un versículo que habla de la obra del Espíritu Santo en el rol de la resurrección de Jesús. Y ahora, en la partida de Jesús y en su trabajo de intercesión en el cielo, Él no nos deja solos. Él va a decir, es necesario que me vaya, porque cuando me vaya, vendrá el Consolador. Entonces, de una u otra forma, podríamos decir que el ministerio, la vida, obra de Jesús está muy vinculada y está ligada al ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién más que Jesús para dar fe de quién es el Espíritu Santo? Y por eso aquí hay algunos textos bíblicos, más específicamente en Juan, capítulo 14, 15, 16, él hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo guía, habla, oye, hace saber y glorifica, enseña y nos ayuda a recordar, habita en nosotros, testifica y convence. Familia, estamos delante del testimonio de Jesús. Y aquí Jesús destaca cualidades específicas de un ser personal. Y ahora, no solo Jesús va a hablar del Espíritu Santo. También tenemos el testimonio de los apóstoles. No sin antes, quiero compartir para ustedes un versículo que es muy interesante por parte de Jesús, que nos va a ayudar a entender el concepto claro que Jesús quería que nosotros tuviéramos acerca de quién era el Espíritu Santo. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta fue la promesa de Jesús, sabiendo que Él partiría, pero que no nos iba a dejar solos. Ahora, familia, esa expresión, otro consolador, de Juan, capítulo 14, 16, vamos a analizarla. En primera instancia, esa palabrita otro, ¿sí? Aquí está. En griego hay dos formas de representarla. Heteros, que significa otro de otra clase, y arios, que significa otro de la misma clase. Lo interesante de este versículo es que la palabra otro en griego que aparece en esta declaración por parte de Jesús es ayos. En otras palabras, Jesús refiriéndose a ese otro que vendría en lugar de él, sería un otro de la misma clase de Jesús. Por lo tanto, si Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, podríamos decir que aquel otro que vendría era uno igual que Jesús. En otras palabras, otro Emmanuel, Dios con nosotros, y consolador, que en griego es parácletos, también se puede traducir como abogado o representante. En otras palabras, familia, mientras Jesús en el cielo iba a estar abogando y representándonos ante el Padre, el Espíritu Santo en la tierra iba a ser el representante, el vicario, el abogado de Jesús delante nuestro. Familia, esta fue la gran promesa de Jesús. No nos dejaría solo. Otro, de la misma clase de él, el Espíritu Santo, estaría con nosotros. Ahora, vamos al testimonio por parte de los apóstoles en cuanto a cómo ellos entendieron al Espíritu Santo. Se ha dicho de paso, cuando nosotros vemos el libro de Hechos, lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. Algunos han podido decir, realmente no es tanto el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos delante del libro de Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Y sí, sabemos bien que de una u otra forma el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés hizo un antes y un después
en la vida de los apóstoles. Familia, los apóstoles, hablando desde su experiencia y testimonio en cuanto a el Espíritu Santo, ellos pudieron decir que puede ser entristecido. Efesios 4:30. Tiene conocimiento el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma decisiones. 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Y hermanos, aquí viene una característica muy especial del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo también puede amar. Familia, un poder, una fuerza, una cosa, no puede contar con estas capacidades. No tiene emociones, sentimientos, capacidades como voluntad, por ejemplo. Todo ello converge, según el testimonio de los apóstoles, personas que fueron testigas de el accionar del Espíritu en su medio y en ellos mismos, dan fe de cómo entendían al Espíritu Santo con estas cualidades personales. Entonces, familia, ante el testimonio de Jesús y los apóstoles podemos inferir que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal. Familia, este fue el testimonio por parte de Jesús y los apóstoles. Ellos, vez tras vez, dejaron ver cómo, de una u otra forma, muchas decisiones que tomaron, las tomaron movidos e impulsados y en consenso con el Espíritu Santo. La sierva del Señor, ¿sí? Hablando del Espíritu Santo, ella llegó a decir lo siguiente: hay tres personas vivientes en el trío celestial: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Familia, he aquí una declaración de la sierva del Señor que nos ayuda a entender cómo para ella también el Espíritu Santo, al igual que el Hijo y el Padre, es una persona viviente. Ahora, consideremos a partir de ahora el tercer asunto. Ya hemos hablado de las representaciones del Espíritu Santo. Acabamos de mencionar las cualidades personales del Espíritu Santo a la luz de lo que pensaban Jesús y los apóstoles en cuanto a quién era el Espíritu Santo para ellos, y de esta forma destacamos cómo le dan atributos personales. El tercer asunto sobre el cual vamos a hablar ahora tiene que ver con los atributos y obras divinos. Bien, yo quiero invitarles, vamos a ir a la Biblia un momentito, por favor, y si tú la tienes, por favor, te animo para que me ayudes. Vamos juntos, vamos a buscar, por favor, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y noten lo que el apóstol Pablo escribió aquí. 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ahora, vamos 3 capítulos más adelante. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 6:19 de 1 Corintios. El apóstol Pablo ahora señala: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Familia, por lo tanto, noten, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, él dice que el templo es de Dios. Y ahora, en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19, él va a decir que el templo, ¿sí?, es del Espíritu Santo. Por lo tanto, para Pablo, el templo de Dios o el templo del Espíritu Santo, él lo va a usar de forma indistinta. En otras palabras,
para Pablo, quien habita, quien hace morada en el hombre como templo, ¿sí? Nosotros como templo, quien hace morada en el hombre es Dios o el Espíritu Santo. En otras palabras, para Pablo, el Espíritu Santo o Dios es algo indistinto. Es el mismo ser. Y ahora, el apóstol Pedro, en el capítulo 5 de Hechos, ¿sí? Hablando de la experiencia de Ananías y Zafira, en lo tocante a una venta de propiedad, donde ellos o negaron el monto real de la venta, queriendo en este caso como hacerse algo de recursos. Allí el apóstol Pedro va a destacar de que ante la negación por parte de Ananías y Zafira en cuanto al costo real de esa venta, cuando ellos pensaron que le estaban mintiendo al apóstol Pedro, o a los apóstoles, o a la iglesia, Pedro les va a decir, ustedes realmente están mintiendo, es al Espíritu Santo. En el versículo 3, capítulo 5 de Hechos. Y en el capítulo 5, versículo 4, él va a decir también que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Por lo tanto, para Pedro, el Espíritu Santo y Dios estaban en el mismo nivel. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, hermanas, que para Pedro y para Pablo, el Espíritu Santo y Dios son lo mismo. Son lo mismo. De una u otra forma, entonces, vemos cómo le atribuyen cualidades divinas. Ahora, familia, vamos a compartir. ¿Qué hacen a Dios? Dios. ¿Sí? Y vamos a leer un versículo al menos. Aquí están las referencias. Aquí están las referencias. Ustedes pueden buscarlas. Noten, del Espíritu Santo, al igual que Dios, se dice que es omnipresente. Salmos número 139, versículo 7, lo confirma. Aquí David, hablando, él va a decir 139, versículo 7, él va a decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí vemos entonces al Espíritu Santo como un ser omnipresente, cualidad particular de Dios. También es omnisciente, omnipotente. Esta cita. Hebreos 9:14. Dice la palabra de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu Eterno. Ustedes y yo sabemos muy bien que como humanos nosotros somos seres mortales. El único que tiene inmortalidad es Dios. Y acá leemos del Espíritu Santo esa cualidad. La cualidad de ser un ser eterno. Ahora, destaquemos obras realizadas por el Espíritu Santo que destacan en él su divinidad. Por ejemplo, Job va a declarar, en Job se va a declarar, Moisés va a escribir, que el Espíritu Santo es un ser creador. De hecho, la primera referencia que tenemos del Espíritu Santo está en Génesis, capítulo 1, donde lo vemos ahí, en medio de las aguas, moviéndose, y no de vacaciones. El Espíritu Santo no solo crea, regenera. A esto se refirió Jesús. A esto se refirió Jesús cuando le dijo a Nicodemo la experiencia o la necesidad de nacer de nuevo. Y le habló del viento. ¿Sí? Esa representación del Espíritu. Solo el Espíritu de Dios es el que puede obrar en el hombre. Y esto va a ser un tema de los cuales van a estar trabajando por ahí un pastor, un colega, esta semana. El Espíritu también tiene el poder de resucitar. Y esa cita quiero que la leamos. Vamos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y si el Espíritu
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¡Wow! Para mí esto es uno de los textos muy importantes. Aquí se habla del Espíritu Santo jugando un papel vital en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu no solo crea, regenera, resucita. Por eso, familia, para la condición del hombre, en su condición desesperada, perdida y muerta, solo el Espíritu de Dios es el capaz de volvernos a la vida. Y el Espíritu Santo es fuente de profecía. Y no solo de profecía. Sabemos muy bien que es gracias a la obra del Espíritu Santo que ustedes y yo hoy tenemos el texto bíblico. Porque los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Familia, entonces, estos atributos y obras distinguen a Dios. Por tal razón, si el Espíritu Santo cuenta con estas características, podemos afirmar que no es suficiente con ser una persona, el Espíritu Santo es una persona divina. La sierva del Señor destaca lo siguiente, hermanos. Ella dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad. Y agrega, debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Y permítanme compartir para ustedes una cita que se encuentra, no la tengo aquí en el PowerPoint, pero esa cita se encuentra en una matutina titulada Recibiréis poder. En esa matutina, en la página 15, ¿sí?, de Recibiréis poder, la sierva del Señor va a comentar lo siguiente. Ella dice, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Familia, y para mí esta cita es impresionante. Es cierto que Jesús murió en la cruz como sacrificio vivo, olor grato ante Dios, por tu redención y mi redención. Familia, pero la sierva del Señor dice que lo que hace eficaz la ofrenda del Calvario es la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad obrando en el hombre. Y ella va a hablar aquí, o está hablando aquí, del Espíritu Santo. Familia, por eso Jesús habla, a ustedes les conviene que yo me vaya. Familia, el Espíritu Santo en la vida del hombre es quien haría eficaz la ofrenda del Calvario. La tercera persona de la deidad. Hermanos, hermanas, las representaciones, cualidades personales, atributos y obras divinos indican que el Espíritu Santo es una persona divina, igual que el Hijo y el Padre, conciencia propia, conocimiento propio, voluntad propia y determinación propia, capaz de amar. No es una influencia imprecisa o una esencia impersonal. No, hermanos. El Espíritu Santo, según el texto bíblico, según el testimonio de Jesús y los apóstoles, familia, el Espíritu Santo es una persona, un ser enviado por el Padre en respuesta a la plegaria de su Hijo para que esté con nosotros y en nosotros. Único ser
que podrá ser eficaz la ofrenda del Calvario. Y yo quiero terminar con esta cita, hermanos, que es muy importante. La sierva del Señor dice, no podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. Familia, si nosotros nos acercamos al Espíritu Santo como a una cosa, a un poder, a una energía, nuestra tendencia va a ser querer usar al Espíritu Santo. Y hermanos, hermanas, convengamos, ¿cuántos no anhelarían hacer eso? Más, ¿cuántos pretenden o presumen hacer eso? Pero hermanos, realmente en esta historia, considerando que el Espíritu Santo es una persona con capacidad, con autonomía, con voluntad, familia, más, siendo Dios entre nosotros, es Él quien ha de usarnos. Al comienzo dijimos, la comprensión que tengamos del Espíritu Santo va a repercutir en la forma como nos relacionemos con Él, hermanos, hermanas. Entender, por lo tanto, al Espíritu Santo como una persona, como un ser, hermanos, nos va a llevar a acercarnos humildes, sabiendo que estamos y que Él es quien pone las condiciones, que no soy yo quien debo de usar al Espíritu Santo. Antes bien, es Él quien debe de usarme. Familia, yo quiero por acá, bien, familia linda, yo creo que este tema es muy necesario, es muy importante, más porque vivimos en un contexto, en una cultura impersonal. Hoy por hoy nos tratamos como seres impersonales. ¿Cuántos esposos tratan a sus esposas como objetos? O viceversa. En una empresa, muchas veces, quizás, los empleados son un número más, son una ficha más. Vimos en un contexto posmoderno donde el utilitarismo es imperativo, donde las cosas son vistas más por conveniencia, por si realmente sirven, y si sirven, funcionan, si no lo descartamos. Típico de una cultura y de una sociedad impersonal. ¿Quién lo creyera? Hoy muchos de nosotros nos relacionamos como si fuéramos objetos o cosas. Y yo pienso que todo esto incide para incluso acercarnos a Dios. Por eso, cuando pensamos en el Espíritu Santo, que sea dicho de paso, hermanos, hoy por hoy, estamos delante de la dispensación del Espíritu Santo. Hoy más que nunca el Espíritu Santo está obrando. Después del Pentecostés, Dios nos envió su Espíritu para que esté entre nosotros, hermanos. Bueno, de esto se va a estar hablando toda esta semana. Yo no quiero ahondar en los temas. Pero quiero concluir diciendo, hermanos, no permitamos que esta cultura impersonal, de ver incluso a las personas como objetos, como un número más, esto cale tan hondo en nuestra experiencia, que incluso a la hora de acercarnos a Dios, no lo veamos como esa persona que quiere y desea relacionarse con nosotros, profundizar nuestra caminata, obrar en nosotros y a través de nosotros. Familia, que esta cultura y este tiempo en el cual nos ha tocado vivir no nos induzca a ver a Dios como un objeto, como una cosa. Reitero, cuando en la Biblia se habla de Dios como una paloma, como agua, como fuego, son representaciones simbólicas, metafóricas,
que ilustran la obra de Dios en favor del hombre. Dios, el Espíritu Santo, en favor del hombre. Pero por otro lado, la Biblia está saturada de información. El testimonio de Jesús y el testimonio de Jesús, de los apóstoles, el testimonio de la sierva del Señor, dan fe de la persona divina que es el Espíritu Santo. Aquel ser que hará eficaz la ofrenda del Calvario, quien desea relacionarse estrechamente conmigo. Y no que yo lo use, sino desea usarme. Familia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que en nosotros esté el deseo de ir ante el Señor, ante el Espíritu Santo con humildad, para que Él sea quien ponga las condiciones, nos utilice, obre en nosotros y a través nuestro. Que Dios nos guarde. Muchísimas gracias, Pastor Víctor, por esta excelente predicación. Sin duda, yo creo que el Señor te ha usado, Pastor Víctor. Y mis queridos hermanos, ¿saben qué importante es la enseñanza que esta noche hemos recibido de parte del pastor, que fue usado por el Señor? Creo que debemos agradecer a Dios por habernos concedido la promesa del Espíritu Santo. Y como ya se dijo en esta noche, el Espíritu Santo no es una cosa, Él no es simplemente un poder o una fuerza, no, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es Dios, Él es una persona y Él desea ser nuestro amigo. Así que nuevamente, Pastor Víctor Moreno, muchas gracias por el tema presentado. Muy bien, queridos hermanos, ustedes saben, el tiempo es tirano y ya hemos llegado al final de nuestro programa en esta noche. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia. Solamente decirles que vamos a continuar mañana con un nuevo tema y como ya saben, el link de conexión a la sala de Zoom lo vamos a estar compartiendo mañana a las 20 horas. Ustedes van a estar recibiendo allí en su chat de WhatsApp o en la página de Facebook de nuestro Distrito de La Paz, va a figurar allí el link de entrada y la clave de acceso. Así que a partir de las 20:15, una vez que ustedes reciban el link, ya podrán ingresar a nuestra sala de Zoom. Mañana vamos a tener un tema muy interesante. El tema será presentado por el pastor Antonio Valenzuela. Creo que muchos de ustedes ya conocen al pastor Antonio Valenzuela, ya que él fue pastor hace algunos años atrás acá en nuestro Distrito de La Paz. Así que él va a estar presentando un tema muy interesante, el tema titulado El pecado imperdonable. Y saben, mis hermanos, muchas personas tienen dudas acerca de este tema. Y algunos se preguntan, ¿será que yo ya he cometido el pecado imperdonable? Hermanos, si ustedes quieren tener respuestas antes que dudas, entonces los esperamos mañana para poder escuchar este tema tan importante. Y antes de tener la oración final que estará a cargo de la hermana Gisela de la Iglesia de Hernandarias, quiero anticiparles que los demás días, además de la compañía del pastor Antonio Valenzuela, también nos va a estar acompañando el pastor Ariel Meda. El pastor Meda actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Central. Y el día miércoles estará el pastor Roberto Aranda, el día jueves estará el pastor Rafael Zafra y el día viernes finalmente estará el pastor Arturo Tenorio. Así que, queridos hermanos, no se pierdan ninguno de estos temas. Muy bien, ahora sí damos lugar a Gisela para que nos despida con la oración final. Padre eterno, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje compartido esta noche. Te ruego que descienda tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estuvimos aquí conectados y sobre las familias que representamos. Obra en nuestras vidas, Padre. Confiamos en tu promesa y sabemos que no nos dejarás solos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén. Muchas gracias, Gisela. Y queridos hermanos, deseo que tengan una linda noche cada uno de ustedes junto a sus familias y nos vamos a reencontrar entonces mañana a las 20:15 de la noche
Que tengan linda noche. Muchas gracias, Gisela. Mis queridos hermanos, que tengan ustedes muy buenas noches, que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones para todos.